Y muchas gracias a GVC Gaesco porque de verdad que la considero mi casa y es una institución que le tengo pues un cariño extraordinario, ¿no? Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que han decidido pues dedicar una parte de su tiempo, del complicado tiempo, de alguna manera pues a compartir estas reflexiones. Aparte de lo que un poco Enrique de forma tan cariñosa pues ha hablado de mi currículum, es decir, deciros que yo de alguna manera pues empecé a trabajar a los 15 años, una figura que hoy ya no existe, que es un poco la figura de botones, el chico de los recados, con lo que desde los 15 años estoy trabajando. Y también yo creo que hay dos características un poco que me definen. Una es que soy un optimista patológico y eso lo quiero recalcar porque lo que ahora inicialmente voy a hablar, realmente pensaréis, pues si este es el optimista, ¿cómo sería si no fuera optimista? Es decir, y también que tengo una curiosidad infinita. Esta curiosidad infinita que yo tengo significa que tengo también una capacidad infinita de complicarme la vida. Porque casi todo me hace ilusión, a casi todo digo que sí. Y una vez que he dicho que sí, muchas veces digo, ¿para qué me habré complicado la vida? Bueno, también deciros que a quien le interese pues, la presentación, por supuesto que la podréis solicitar y la tendréis. Muy bien, pues si os parece, fijaros que estaríamos superando la ola de la pandemia, del COVID, estamos con la ola de la guerra de Ucrania. Pongo una ola entre interrogantes, porque aquí podríamos meter de momento diferentes temas, como podría ser, que ojalá que de alguna manera tampoco vaya más, pero bueno, es decir, estamos viendo que algunos bancos, tanto en Estados Unidos como en Suiza, etcétera, pues han tenido ciertos problemas. Pero también dentro de este interrogante yo quisiera poner de alguna manera o comentar de alguna manera el impacto que va a tener la inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que de alguna manera va a tener unos impactos brutales. Después, que haré referencia por lo preocupante de alguna manera que es el tema de Taiwán y daros cuenta que la última ola que pongo, es decir, que pongo de momento sería la del cambio climático. Yo creo que seguimos sin ser conscientes del impacto que tiene el cambio climático. Luego, después, de alguna manera, tal como ha comentado Enrique, voy a hablar de algunos conceptos que, entre comillas, pues un poco hemos creado en Davos y que yo creo que nos deberemos acostumbrar. También otra de las reflexiones es que creo que nos encontramos ante una situación, he puesto crisis entre comillas porque veremos que va por barrios, ante una situación, ante una crisis asimétrica. Cuando digo asimétrica, primero me estaría refiriendo a nivel de regiones. No es lo mismo lo que pasa en Asia que lo que pasa en Europa. Incluso en cada país de Europa la situación es distinta. Lo que está pasando pues, en América Latina, en Estados Unidos, etc. Pero también es una situación, una crisis asimétrica a nivel de industrias y sectores. No es lo mismo la industria de automoción que la industria turística, que la industria aseguradora, que la industria farmacéutica, etc. Luego yo voy a hablar de una serie de generalidades y cada uno de nosotros después debería personalizarlo para su propio ecosistema, para su propio modelo de negocio, etc. Y yo creo que también estaremos todos de acuerdo que estamos viviendo un incremento de las interdependencias. Lo que pasa en cualquier sitio del mundo al final nos acaba afectando. Y esto nos va a obligar de alguna manera a tener una palabra que voy a mencionar más de una vez a lo largo de mi exposición, a tener una visión mucho más holística del mundo. ¿A qué me refiero? Generalmente yo lo que me encuentro trabajando con muchísimas empresas de muchísimos sectores es lo que un poco he denominado como la endogamia. La endogamia sería que las empresas permanentemente se están mirando el ombligo, permanentemente estamos mirando lo que ocurre dentro de nuestras cuatro paredes y cuando dejamos de mirarnos nuestro ombligo, en el mejor de los casos miramos lo que está ocurriendo en nuestro sector, lo que están haciendo nuestros competidores, etc. Y esto es importante, esto es necesario, pero no es suficiente. Porque también otra reflexión es que deberíamos haber aprendido que generalmente, casi siempre, las innovaciones disruptivas vienen de fuera de tu sector y de tu industria, que es lo que yo he denominado los intrusos. Luego vamos a tener que tener una visión mucho más holística del mundo. Todos sabéis, y soy consciente que no os doy ninguna novedad, pero sí que inmediatamente os voy a dar una pequeña novedad, que sabéis que se dice que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 8 años, etcétera, empezó a utilizarse pues, en el mundo de las organizaciones y desde hace 4 años así pues, es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa que aparece en artículos en prensa, en entrevistas en televisión, en conferencias, etc.
Sabéis perfectamente que VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significaría de que el mundo cambia con más rapidez, todo más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que estaríamos de acuerdo, más o menos todos, de que de alguna manera que el mundo es así, y lo único que hicimos, pues a este mundo ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero antes incluso de la pandemia, ya habíamos visto de que este mundo VUCA había quedado superado. Tal como comentaba también Enrique, yo formo parte también de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ya hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora con todos, e incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con dos cosas al cuadrado. Ya los que me conozcáis algo, ya sabréis que casi lo único que de alguna manera que hace que sea ingeniero es que a veces utilizo fórmulas para explicar las cosas. Vamos a ver la evolución del mundo VUCA. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la I del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido otra I, por eso la I está al cuadrado, que está al cuadrado significa de que hay dos. La I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con el ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más. Por eso también la A estaría al cuadrado. La A que hemos añadido sería aceleración. ¿A qué me refiero? Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar de nuevo a estar permanentemente interactuando con el entorno. Luego esto sería como el nuevo mundo. Muy bien. Yo creo que nos encontramos un poco ante una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta. Y voy a hablar de algunos de los impactos. Creo que de alguna manera, pues no, estoy totalmente convencido que todo lo que voy a decir más o menos es conocido, pero creo que realmente lo que nos hace reflexionar y lo que nos impresiona es cuando lo vemos todo juntos. Nos encontramos, ya lo he comentado, un poco con los impactos del cambio climático. Y a mí esta slide que estáis viendo me encanta. Se ven un ring al mundo peleándose contra el coronavirus, más o menos tenían un tamaño parecido y va ganando el mundo. Pero fuera del ring está esperando el cambio climático para entrar y solo tenemos que ver el tamaño del cambio climático. ¿Por qué? Porque los impactos de la pandemia del COVID va a ser un juego de niños, de alguna manera, respecto a los impactos del cambio climático. Porque los impactos del COVID han sido temporales y los del cambio climático son estructurales. Ya sabéis perfectamente que muchísimos países han recuperado el PIB de alguna manera del 2019. España parece ser que ha sido de los últimos, pero que también parece ser que lo hemos recuperado, pero realmente lo del cambio climático va a ser brutal. Una reflexión que podríamos hacer, que a lo largo de la historia que conocemos del planeta, las cuatro cosas que han cambiado la economía, que han acabado con civilizaciones enteras, son las guerras, las pandemias, el cambio climático y la demografía. Y estos cuatro temas los tenemos hoy encima de la mesa de la cena. Y todo esto del cambio climático también ha llevado a un endurecimiento de las normas medioambientales. Y como antes os decía, todo va por barrios. Si yo soy una industria aseguradora, esto me puede preocupar por mis costes como aseguradora, pero, por ejemplo, si yo estoy dentro de la industria de automoción o estoy de alguna manera en otros sectores industriales, etcétera, pues todo el tema de los impuestos CO2, etcétera, pues realmente acaban impactando en mi cuenta de resultados. También nos encontramos las crisis inmigratorias. Por ejemplo, si esta charla que estamos teniendo ahora lo hubiéramos tenido pues hace unos años, habríamos hablado de la inmigración de los países de África hacia, de alguna manera, Europa. Ahora seguimos hablando de esto, pero estaríamos hablando de alguna manera, la crisis migratoria de países de Centroamérica, fundamentalmente a Estados Unidos. Estaríamos hablando de los 7 millones de venezolanos que están fuera de su país.
Estaríamos hablando de los 6 millones de ucranianos, etc. Y hemos previsto que en el 2030 el 15% de la población vivirá de alguna manera en países en los que no son originarios. Y repito que todo esto al final van transformando la sociedad. Nos encontramos, y lo sabéis perfectamente, que hasta ahora generalmente los países del sur de Europa éramos más receptores de fondos de la Unión Europea que los países del norte. Debido a la guerra de Ucrania, parte de los fondos que venían a los países del sur de Europa van a ir a los países del este de Europa. Esto significa que de alguna manera vamos a dejar de recibir tantos fondos como recibíamos. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero también es decir, hay un incremento de presupuesto de defensa. También sabéis que la mayoría de países han comprometido a que un 2% del PIB, de alguna manera, sea a defensa. Esto, además, de alguna forma, hace unos meses, no demasiados, apareció el secretario general de la OTAN diciendo que el 2% no era ni muchísimo menos el techo, sino que era un punto de partida. Esto, simplemente, repito que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, significa que parte de los presupuestos que van a defensa, pues igual dejan de ir a sanidad, dejan de ir a educación, etcétera. Nos encontramos un incremento de los costes de las materias primas e incluso la dificultad para aprovisionar de alguno. Y voy a comentar algunos, de alguna manera, estratégicos, precisamente por impacto que tienen. Posiblemente la mayoría os suena el concepto de las tierras raras. ¿Y por qué hablo de las tierras raras? Porque son imprescindibles para los semiconductores. Y hoy casi el 60%, 65% de los productos manufacturados llevan semiconductores. Luego este es un elemento absolutamente estratégico para la economía del mundo. Este nombre de tierras raras estaría incluso como mal puesto. ¿Por qué? Porque en el mundo existen muchísimas tierras raras, lo que hay que mover toneladas de ellas para sacar pequeñas cantidades. Pero repito que ahora vamos a empezar a hablar de algunas de las vulnerabilidades. Repito, algo absolutamente estratégico para la economía del mundo. Y aquí tenéis en este momento dónde se están explotando las tierras raras. ¿Veis la columna amarilla? La columna amarilla sería China. Luego estaríamos viendo que realmente China, más del 80% de la producción de alguna manera de tierras raras hoy viene de China. En China habían como diferentes empresas que se dedicaban a la explotación de tierras raras y lo que ha hecho de alguna manera el gobierno chino ha sido fusionarlas en una única, con lo que ha creado el gran monstruo de alguna manera mundial en tierras raras. Con lo que vamos viendo cómo los países van tomando decisiones estratégicas a medio y largo plazo. Otro elemento absolutamente estratégico sería el litio. Sabéis que de alguna manera, entre otras cosas, todas las baterías, pero no tenemos que pensar exclusivamente en las baterías de los coches, sino hoy también muchísimos productos llevan de alguna manera baterías. Y el 60% del litio hoy se está explotando de alguna manera en este triángulo que sería el norte de Chile, el sur de Bolivia y de alguna manera pues una parte de Argentina. Si preguntáramos quién está gobernando hoy en Chile, pues diríamos que Gabriel Boric, vamos a decir, no, todo es mucho más complicado, extrema izquierda. Si dijéramos quién está gobernando en Bolivia hoy, sería Luis Arce, del partido de Evo Morales, podríamos decir, de extrema izquierda. Y en Argentina un poco da lo mismo quien gobierne porque es bastante un cachondeo, de alguna manera, en Argentina. Pero si algo une a estos gobiernos, suelen ser dos cosas. Una es un cierto antiamericanismo y la otra es la dependencia, de alguna manera, de China. Luego tenemos otro elemento, de alguna manera, absolutamente estratégico y vital para las industrias, de alguna manera, es decir, muy concentrado ahí. Pero, como es obvio, una cosa es dónde está y la otra también es quién lo explota. Irán, esta es una noticia de hace unas 2 semanas, acaba de descubrir la mayor reserva de litio del mundo. Pero para nosotros en general, Irán no sería un país que invitaríamos a nuestra fiesta de cumpleaños. Tampoco no sería uno de los países que podríamos considerar amigos. Y, de alguna manera, México acaba de nacionalizar el litio. Esto también lo acaba de hacer Chile. Con lo que nos damos cuenta un poco lo que os comentaba, cómo ciertos elementos, ciertas materias primas, los países los están considerando absolutamente estratégicos y cómo, de alguna manera, estamos creando grandes vulnerabilidades, repito, en la economía. Otros 2 elementos, por no mencionar los que aparecen a mano derecha, de alguna manera imprescindibles, como pueden ser el cobalto y el níquel.
Veríamos que el 60% del cobalto hoy, de alguna manera, se está explotando en el Congo y el 30% del níquel en Indonesia. Repito, dos elementos absolutamente estratégicos. Pero, de alguna manera, yo podría decir, bueno, ¿y qué pinta el Congo y qué pinta Indonesia? Pero lo que antes os decía, una cosa es dónde está y la otra es quién lo está explotando. Pues entre el 60 y el 70% del litio mundial lo está explotando China y la mayoría de níquel y cobalto. Luego tenemos unas materias primas absolutamente estratégicas en manos de China. El paladio, y ya de alguna manera un poco acabo con esto, pues el 45% está en Rusia, de alguna manera, y, por ejemplo, Estados Unidos nos presiona muchísimo, muchísimo a los países de Europa para que no compremos nada a Rusia, pero Estados Unidos sigue comprando uranio a Rusia. ¿Por qué? Porque lo necesita. Con lo que al final tenemos una economía tan interdependiente que es muy difícil, de verdad, de alguna manera, aislar a unas ciertas economías. Nos encontramos un incremento de los costes de energía. Afortunadamente, debido de alguna manera pues, a la situación, a la excepcionalidad ibérica, nos está afectando menos que a otros países de Europa. Pero también es cierto que aunque nos afecte menos, los costes de energía, si los comparamos de alguna manera con hace unos años, son muy elevados. Nos encontramos los incrementos de los costes logísticos y una dificultad para aprovisionarse. Daros cuenta que en muchísimas industrias, los costes logísticos son superiores a los costes de mano de obra. Y simplemente, de alguna manera, también comentar que el 80% del comercio mundial se mueve por el mar, el 80%, y en el mundo hay 5, y cuando digo 5, son 5 grandes grupos navieros. Luego estamos en manos de un oligopolio. Esta puede ser una de las causas, no digo que sea la única ni muchísimo menos, que cuando empezó el confinamiento, el coste de los contenedores se llegó a multiplicar por 10. Luego tenemos el 80% del comercio mundial, lo tenemos de alguna manera en manos de un oligopolio. También otro tema totalmente preocupante, es la falta de conductores de camiones. En Europa hemos evaluado que faltan 425.000 conductores de camiones y en España 30.000. Y daros cuenta que una noticia que nos habría parecido imposible, esta es una noticia pues, de hace un mes y medio, 2 meses que apareció en prensa, Stellantis, que ya sabéis que es uno de los principales grupos de automoción del mundo, ofrece 800 euros a algunos trabajadores de su plantilla para trabajar de alguna manera como conductores de camiones. Con lo que vemos como las organizaciones, de alguna manera, pues tienen que actuar como tienen que, de alguna manera, adaptarse, de alguna manera, a estas vulnerabilidades. Y debido a la falta de camiones y debido a la falta de conductores de camiones, tenemos mercancías paradas en los puertos. También todos recordaréis que el tiempo pasa rapidísimamente, pero igual ya hace más de un año, debido pues, a un fallo técnico, de alguna manera, pues este barco bloqueó el canal de Suez casi durante una semana y el impacto económico pues, fue aproximadamente en unos 8.000 millones de dólares. Y aquí tenéis los 8 puntos críticos por los que pasa el comercio mundial. Estos puntos críticos, algunos de los conflictos geoestratégicos que tenemos significativos, es por el control de estos puntos. De alguna manera también hay absolutamente, y aquí que veis el 8, que sería el estrecho de Malaca, después de alguna manera cuando hablemos un poco ya a nivel geoestratégico, veremos la importancia y la lucha por controlar este estrecho de Malaca. También, debido a la política que tenía China de COVID-0, hace unos meses se confinó la ciudad de Shanghái. El puerto de Shanghái es el principal puerto del mundo. Y los puntitos rojos que aquí veis son los barcos, todos los buques de alguna manera parados por no poder entrar ni a cargar ni a descargar en el puerto de Shanghái. El 20% del comercio mundial se bloqueó debido, de alguna manera, a confinar el puerto de Shanghái. Nos encontramos un incremento de los costes laborales, de alguna manera, ahora ya sabéis que incluso se acaba de aprobar, que de alguna manera pues también a 3 años vista pues un incremento de costes. Al final, por supuesto que no digo que sea malo ni muchísimo menos, pero no dejan de ser otro incremento de costes que las empresas van a tener que ver de alguna manera cómo los pueden repercutir en el mercado, etc. Y nos encontramos en los incrementos de tipos de interés. Esto a todos nosotros a nivel particular nos afecta y a las empresas les afecta, pues de alguna manera, tanto el incremento de sus costes de financiamiento como la dificultad para financiarse, etc. Lo que antes os decía,
Por supuesto que todo esto somos conscientes y a veces lo que impresiona es cuando lo vemos todo junto. Por la importancia que tiene, voy a hablar, 2 minutos sobre el tema de los semiconductores. Es decir, porque repito que la economía del mundo depende hoy fundamentalmente de los semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores, esto es un ecosistema tremendamente complicado. Existen las empresas que diseñan, los fabricantes, las tierras raras, las industrias que los demandan, que son casi todas, los fabricantes de maquinarias, etc. Y si nosotros viéramos, pues, de alguna manera, pues, este gráfico que ahora estoy compartiendo, nos podríamos quedar relativamente tranquilos, porque veríamos que de alguna manera, pues, el 8% está en la Unión Europea, el 12% en Estados Unidos, en China, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Pero, repito, que si yo viese este gráfico me podría quedar tranquilo, pero ahora voy a cometer un error, pero que voy a explicar el error que cometo, pero que me va a permitir explicar algo. La potencia de los semiconductores se mide en nanómetros. Esto es el error. Los nanómetros no es la unidad de potencia de los semiconductores, sino que los nanómetros es la distancia que hay en un semiconductor entre un transistor y otro. Esto significa que cuanto menos nanómetros, podemos poner más transistores y esto significa de que hay más potente. Es decir, no es que el nanómetro sea la unidad de potencia de un semiconductor, pero nos sirve para entender la potencia de un semiconductor. En este gráfico no hablo de semiconductores. Si yo bajo a 20 nanómetros, repito que cuanto menos mejor, veríamos que el 81% hoy se está fabricando entre Taiwán y Corea del Sur. Y de ese 81, el 63 sería Taiwán. Con lo que ya empezamos a ver extremas vulnerabilidades y cuando después hablemos del conflicto Taiwán, de alguna manera seremos capaces de interrelacionarlo. Pero si bajo a 10 nanómetros, es decir, más potentes, de alguna manera el 100% es entre Taiwán y Corea del Sur. Y de ese 100, el 92 Taiwán. Y tenemos una dependencia total de Taiwán. Lo que a veces podemos identificar como alarmas tempranas. Warren Buffett, uno de los principales inversores del mundo, y que nadie puede de alguna manera negar que tiene olfato, acaba de desinvertir el 86% de lo que él tenía en la empresa TSMC, que es la empresa de semiconductores de Taiwán, es la principal empresa del mundo. Cuando Warren Buffett de alguna manera desinvierte en esta empresa, yo me puedo preguntar o qué sabe él que no sé yo o por qué lo hace. Yo a veces esto lo identifico como un sistema de alarmas tempranas. Y creemos, todavía China está retrasada, pero creemos que China ya tiene capacidad para fabricar 7 nanómetros. También otro de los impactos que nos encontramos, de alguna manera, es la pérdida de poder adquisitivo. A pesar de que las empresas estén, entre comillas, sufriendo el incremento de costes laborales, si a mí me suben el 4% el salario, pero la inflación está en el 6%, estoy perdiendo poder adquisitivo. Y esto, de alguna manera, a la larga, por supuesto, que de alguna manera pues, puede llegar a provocar, de alguna manera, una cierta crisis de demanda. La inflación, hoy han anunciado un dato, de alguna manera, pues todavía el dato adelantado, pues que se ha incrementado respecto, de alguna manera, pues a marzo, pero voy a cometer, y seguro que en esta conversación hay muchísimos economistas, voy a convertir un error, pero me va a permitir explicar algo que quiero explicar. Yo cuando la inflación es baja, yo me atrevo a hablar de inflación, porque cuando un valor es bajo, generalmente la variabilidad suele ser baja. Si la inflación es del 2, lo voy a vulgarizar muchísimo, pues podría estar entre el 1 y el 3. Pero cuando la inflación es alta, la variabilidad puede ser alta. Por eso yo no hablo de inflación y hablo de multiinflación. ¿A qué me refiero? Me refiero que dependiendo del negocio en el que estamos, los diferentes factores que afectan a la inflación nos afectan totalmente distinto. Por ejemplo, si yo soy una industria aseguradora, a mí el coste de la energía me va a afectar poco. Si yo soy una siderometalúrgica, soy una empresa cerámica, si soy una empresa intensiva en energía, el incremento de los costes de energía va a tener un impacto enorme. Esto significa que independientemente de que la inflación, cuando nos dan es un dato estándar, cada uno de nosotros va a tener que calcular la inflación real. Y también un concepto que de alguna manera la mayoría conocéis, es un concepto, pero que de cuando en cuando se ponen de moda, sería el de la estanflación. La estanflación es cuando más o menos el PIB está estable y la inflación está alta. Por ejemplo, Japón es un país que ha estado muchísimos años en estanflación. Cuando nos preguntamos si de alguna manera pues, podemos entrar en recesión, hace igual 8 meses, 10 meses decíamos que sí, hace 4 meses decíamos que no,
ahora no lo tenemos claro de alguna manera, pues dependiendo, pero lo que sí que parece es que si se entrara en una recesión, si se entrara, sería una recesión leve y muy rápida, con lo que no sería un tema que nos debería preocupar excesivamente. Obsesión de todas las empresas. Todos estos incrementos de costes que de alguna manera hemos comentado, los podemos repercutir en nuestros clientes, repito, la obsesión. Aquí, como es obvio, hay unos riesgos. Daros cuenta que la respuesta es totalmente distinta si yo estoy en un negocio B2C o estoy en un negocio B2B. Si yo estoy en un negocio B2C, en principio es relativamente sencillo. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una frutería y hasta ahora estoy vendiendo el kilo de manzanas a 1 euro, cojo la pizarra, borro el euro y pongo 1,20. Acabo de repercutir mi incremento de costes en el mercado. Otra cosa es que me lo compren o no me lo compren. Pero cuando yo estoy en el negocio B2B, todo es mucho más complicado, porque muchas veces tenemos acuerdos firmados a varios años. Esto significa que nos vamos a tener que sentar con nuestros clientes a negociar de alguna manera pues el incremento. En el mejor de los casos, independientemente que nos acepten un incremento, pueden pasar meses entre que yo he sufrido el incremento de costes a que lo puedo repercutir. Luego esto va a ser una pérdida de rentabilidad y dependiendo de la rentabilidad que tuviéramos, podría significar la pérdida o el cierre. Luego esto, repito, es la obsesión de todas las empresas. Otro tema muy preocupante y en Davos se ha dado una importancia brutal, es los ciberataques. Realmente en cualquier mapa de riesgos debería estar entre los 3 primeros. Tal como comentaba Enrique, yo he sido muy afortunado de ser representante español en una comisión de trabajo y simplemente voy a compartir con vosotros 3, de alguna manera, de conceptos, ideas que nos tenemos que acostumbrar. Uno de los conceptos ha sido el de policrisis. Policrisis significa, pues de alguna manera, que nos vamos a enfrentar a diferentes crisis en paralelo. Lo que decíamos, pues después de la guerra de Ucrania, que ya hablaremos, tendríamos un poco, pongo un banco norteamericano y el Credit Suisse, etcétera. Es decir, de alguna manera puede haber crisis bancaria. También otro concepto que se ha creado es el de permacrisis, en el sentido de que en los próximos años nos vamos a tener que enfrentar a unas crisis de forma permanente y esto nos va a obligar de alguna manera a tener una organización mucho más resiliente, mucho más ágil. Y otra de alguna manera, de las conclusiones es que hasta ahora la economía condicionaba la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica va a condicionar a la economía. Por eso, una de las tendencias que hay en muchísimas organizaciones es ya incorporar lo que es la geopolítica, tanto en los consejos de administración, consejos asesores, comités de dirección, etc. Cuando hablamos de globalización, con todo esto nos podemos preguntar qué va a pasar con la globalización. Yo digo que la globalización no ha muerto, pero sí que está cambiando. Yo creo que el mundo se va a dividir en bloques, se está dividiendo en bloques, va a haber 2 bloques clarísimos, el bloque liderado por China y el bloque liderado por Estados Unidos. Y lo que voy a decir ahora es más una ilusión que una realidad. Y me gustaría que también hubiera un bloque europeo. Es decir, me gustaría. Independientemente, cuando hablo de estos bloques, no son bloques geográficos, porque, por ejemplo, Corea del Sur y Japón estarían dentro del bloque norteamericano, Pakistán, Irán, Rusia estarían dentro del bloque chino. Y pongo 2 banderas a modo de ejemplo, podría poner muchas más, la bandera de India y de Serbia, repito que podría poner mucho más, y van a haber una serie de países que no van a formar parte de forma permanente de ninguno de estos bloques y que se van a alinear con un bloque o con otro dependiendo del momento. Por ejemplo, India sigue comprando armamento, gas y petróleo a Rusia, pero tiene relaciones extraordinarias con Estados Unidos. Serbia, un país aliado tradicional de Rusia, pero que quiere entrar en la Unión Europea. Yo creo, y por supuesto que es opinión, yo creo que es de alguna manera totalmente opinión, yo creo que el futuro de Europa pasa por independizarnos de Estados Unidos. Si no nos independizamos de Estados Unidos, y repito que es una opinión, yo creo que acabaremos siendo mucho más irrelevantes de lo que estamos empezando a ser. Estas son declaraciones de Macron de hace un mes, de alguna manera aproximadamente, cuando volvió del viaje a China y dijo: Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos, evitar verse arrastrada a una confrontación entre China y Estados Unidos por Taiwán. Pero yo creo que el futuro de Europa pasa por independizarnos de Estados Unidos. Al final hemos subcontratado la fabricación a China, la energía a Rusia y la defensa a Estados Unidos. Europa es un jardín, aquí nos dedicamos a regular de alguna manera, y fuera de Europa es la jungla.
nos hemos convertido en herbívoros y estamos de alguna manera compitiendo con carnívoros, con lo que Europa realmente nos tenemos que redefinir muchísimo, ¿no? La economía mundial se está adentrando en un territorio desconocido para nosotros, de alguna manera, independientemente que de alguna manera muchas de las cosas que ahora estamos sufriendo, muchos no lo habíamos vivido, tal como comentaba Enrique, y yo creo que algo que debería ser bastante nuestra obsesión es cómo se está reconfigurando el mundo en el siglo XXI. Si entramos en geoestrategia por el impacto que tiene, de alguna manera, aquí pongo por confidencialidad uno muy antiguo, tal como también ha comentado Enrique, yo formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y cada mes recibimos los informes de inteligencia de los países aliados. Nosotros nos dedicamos a lo que es la prospectiva estratégica a nivel de país y yo lo que he hecho es toda esa metodología, etcétera, de la prospectiva estratégica, llevándolo al mundo de las empresas. Hasta ahora, cuando hablábamos de geopolítica, existían dos tipos de poder, el poder duro y el poder blando. Veréis que se ha creado un tercer tipo de poder. El poder duro nos lo da nuestra capacidad de imponernos, nuestra capacidad de coaccionar. El poder duro nos lo da nuestras armas, el ejército. Y el poder blando es la capacidad que nosotros tenemos de influir. Por ejemplo, Estados Unidos tiene poder duro porque tiene el ejército más poderoso del mundo y tiene poder blando. ¿Por qué? Porque de alguna manera su modelo de vida nos ha hecho atractivo. ¿Cuál ha sido la máquina perfecta de poder blando de Estados Unidos? Hollywood. Nos han vendido el modelo de vida norteamericano, los héroes que son los norteamericanos, etc. También la moda, la tecnología, la música, etc. han conseguido que el modelo de vida norteamericano, el sueño americano, no sea atractivo. Por ejemplo, hay países como las petromonarquías que están intentando tener algo de poder blando. Por eso vemos que el Mundial de Fútbol se juega en Qatar, la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, etc. Por ejemplo, Rusia y China está cambiando, podrían tener poder duro y no tener poder blando. Generalmente el modelo de vida chino o el modelo de vida ruso no nos es atractivo. Pero estos países que han tenido poder duro y no han tenido poder blando, lo que han hecho de alguna manera es dar vida al tercer tipo de poder, y es lo que llamamos el poder afilado. El poder afilado, de alguna manera, es la capacidad de desestabilizar de estos países. Estos países, que repito, China está cambiando, ya pondré algún ejemplo, como no tienen capacidad de hacernos atractivos su modelo de vida, lo que intentan es desestabilizar ciertas democracias por el mundo. Perfectamente escuchasteis cuando Donald Trump ganó las elecciones que nos dijeron que había sido por la manipulación de redes sociales. Cuando empezó el proceso en Cataluña también se dijo de que habían sido los hackers rusos, etc. Muy bien. Un país va a la guerra fundamentalmente por tres motivos: temor, honor y codicia. Temor, honor y codicia. Ahora voy a poner una foto en que van a aparecer dos personas, pero que bajo ningún concepto los quiero comparar porque no son comparables. Hitler y Putin. Repito que no son comparables. Hitler, Alemania, fue a la guerra por dos de ellos: honor y codicia. ¿Por qué honor? Porque después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se la humilla, se le quitan territorios, etc. Cuando aparece un personaje como Hitler, es capaz de hacer recobrar el orgullo alemán. Y codicia porque, a pesar de que Alemania es la principal economía del mundo, es un país que tiene pocos recursos energéticos, pocas materias primas, etc. Yo creo que Rusia, Putin ha ido a la guerra por dos de ellos: honor y temor. Honor por recobrar el orgullo del imperio ruso y temor, de alguna manera, que puede ser infundado o no, pero ver a la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. Y repito que ya hablaré de eso. ¿Cuáles son los tres actores principales a nivel geoestratégico? Pues Estados Unidos, Rusia, de alguna manera, y China. Vamos a dar algunas pinceladas. Biden es un presidente débil, no controla una de las dos cámaras, incluso en junio, de alguna manera, tiene, entre comillas, la espada de Damocles de la ley de la deuda, de la deuda, con lo que podría casi parar toda la administración. El riesgo de un presidente débil norteamericano es que empiece una guerra. Estos son documentos que a quien le interese, yo creo que son, valga la redacción, muy interesantes, son documentos que están en Internet. Este es un documento de alguna manera, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de octubre del 2022, donde, de alguna manera, pues se describe parte de lo que es esa, de alguna manera, estrategia de seguridad nacional.
Algunas de las cosas que voy a comentar yo ahora aparecen en este documento, aunque ya se sabían desde hace mucho antes. Y otro documento que yo creo que es muy interesante, que también está en Internet, que es otro organismo oficial de Estados Unidos, es el documento de Tendencias 2040. Cómo, de alguna manera, Estados Unidos plantea como 5 grandes escenarios a nivel global. Estados Unidos necesita dejar de ser el policía del mundo. ¿Por qué? Porque ha puesto absolutamente todo el foco en Asia. Porque ¿cuál es el único objetivo geoestratégico y macroeconómico, el único de Estados Unidos? Tal como aparece incluso en todos los documentos y el documento que os comentaba, de que China no se convierta en la primera potencia mundial. Es su único gran objetivo. Cuando tú analizas los documentos de alguna manera, para Estados Unidos absolutamente Rusia es irrelevante. El gran competidor es China. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Y veréis que todo lo que voy a comentar ahora siempre es en la zona del Indo-Pacífico. Ha firmado 2 acuerdos militares. Uno es el acuerdo AUKUS con Gran Bretaña y Australia y otro es el acuerdo Quad. Repito, acuerdos militares, el acuerdo Quad con Japón, India y Australia. Ha desplazado a 4 de sus principales grupos aeronavales al Indo-Pacífico. Un grupo aeronaval es un portaaviones y todas las embarcaciones, aparte de los aviones, de los cazas que van, tenemos submarinos, cruzados, acorazados, etc. Acaba de ampliar, esto es una noticia de hace un mes o 2 meses, acaba de ampliar con 4 bases militares más en Filipinas. Ha desplazado a 6 bombarderos nucleares a esa zona. Japón acaba de aprobar su mayor presupuesto de defensa de la historia. Y primero pongo la portada en inglés, la portada original de un periódico australiano, y aquí pues un poco la traducción. Australia se enfrenta a la amenaza de guerra con China en 3 años y no estamos preparados. Con lo que vemos como Estados Unidos, de alguna manera, en principio se está posicionando en el Indo-Pacífico y, entre comillas, se está preparando para un posible conflicto. Rusia. Es importante entender de que Rusia no es una nación, sino que es un imperio. Un imperio por extensión, etc. Y Putin ha recobrado el orgullo del imperio ruso. Después hablaremos de conflictos. China. China tampoco es una nación, es una civilización milenaria. Y Xi Jinping es la persona que más poder tiene en China desde Mao Zedong. Controla el partido, controla el gobierno y controla el ejército. Algo que voy a decir que puede sonar muy mal, pero China tiene una enorme ventaja macroeconómica y geoestratégica. Y digo que va a sonar muy mal. ¿Cuál es su gran ventaja? Que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Y esto, que repito que suena muy mal, significa que les puede permitir tomar decisiones a 30, 40 años vista, sin que sean populares, sin que les importe la opinión pública, etc. Solo hay que ver, que seguro que lo visteis, como en el último congreso del Partido Comunista Chino, echan al expresidente de alguna manera. Y además esperan a que las cámaras estén para echarlo. Esto en cualquier otro país sería absolutamente impensable, pero la opinión pública absolutamente les trae al pairo. Siempre, de alguna manera, que se celebra el Partido Comunista Chino, hay como una especie de eslogan que dicen mucho. En este caso han habido 2 eslogans, ahora comparto el primero, después enseguida voy a compartir el segundo. Un eslogan ha sido "Atrévete a luchar". Realmente nos cuesta mucho. Yo hace aproximadamente 3 semanas estuve en China dando precisamente una conferencia sobre geoestrategia, es decir, hace unas 3 semanas, un mes. Realmente, es decir, somos capaces a veces de opinar, como no puede ser de otra manera, desde Occidente, de China, sin ser chinos y sin tener la cultura china. Y de alguna manera China, y no es que ni esté de acuerdo ni deje de estar de acuerdo, apuesta por el bien de la colectividad en detrimento de una salud democrática. El tema de salud democrática, etcétera, ellos no lo acaban de entender. Es importante, de alguna manera, entender que China es antes comerciante que comunista. Si tuvieran que ser Hare Krishna, serían Hare Krishnas. Para ellos el comercio es importantísimo. Y también, de alguna manera, para ellos el tema de los derechos humanos es un concepto occidental. Luego, muchas de las críticas que nosotros les podemos hacer, etcétera, etcétera, realmente a ellos ni las entienden, ni les impactan, etcétera. Aquí tenéis el Tíbet. Sabéis que, de alguna manera, el Tíbet, China invadió el Tíbet. Posiblemente cuando lo hizo, nos preguntasteis el por qué. Y lo voy a hacer un cierto sarcasmo. Nuestro mayor nivel de reflexión intelectual, cuando esto ocurrió, fue decir, hay que ver cómo son los chinos.
y seguimos tomándonos la cerveza. Lo que es importante entender que siempre que pasa algo en el mundo, siempre hay causas. Las causas me podrán gustar, las podré compartir, pero siempre hay causas. Si yo no entiendo las causas, nunca aprendo nada. Repito, luego, algo que sí que me gustaría, de alguna manera, es que siempre que ocurre algo, intentéis analizar las causas. Que China invadiera el Tíbet había una gran causa. ¿Cuál fue la gran causa? El agua. El 30% del agua potable de China viene del Tíbet. Asegurarse el agua es asegurarse un recurso estratégico. ¿Alguien se puede creer que Xi Jinping se despierta y dice me quedo el Tíbet? No, hombre, no, esto no funciona así. Hacen un análisis de costes, un análisis de riesgos y ven beneficios y toman la decisión. Fijaros un poco lo que os decía de decisiones. Hay un documento en Internet que casi debe tener igual 10 años, que es Plan Made in China 2025. Aunque el título es Plan Made in China 2025, es la estrategia tecnológica de China hasta el 2045. Fijaros, un país que es capaz de definir una estrategia tecnológica a 30 años vista. Han identificado las 10 tecnologías en las que quieren ser líderes mundiales, como computación cuántica, inteligencia artificial, el 6G, semiconductores, biogenómica, etc. También todos conocéis la ruta de la seda, que también pasa por África, por un montón de países, etc., que acaba en Madrid y acaba en el Pireo. Con esto están financiando infraestructuras que pasan por todos estos países y con esto se están asegurando dos cosas. Una es asegurarse sus flujos comerciales y lo otro es, de alguna manera, la dependencia de todos estos países a nivel económico que tienen de ellos. Lo mismo que tienen una ruta de la seda terrestre, tienen una ruta de la seda marítima, que la han llamado el collar de perlas. Están quedándose con la gestión de la mayoría de puertos del mundo y están construyendo puertos. Los puertos que están construyendo son puertos de aguas profundas. Los puertos de aguas profundas son capaces de acoger embarcaciones de guerra. Y simplemente, de alguna manera, para que veáis, voy a poner los 3 principales grupos navieros chinos, cuáles son los puertos que están gestionando en este momento, simplemente para que veamos la magnitud. Esto es un grupo naviero y estos son los puertos que están gestionando, esto es otro grupo naviero y esto es el otro grupo naviero. Si pusiéramos todos estos 3 en un solo mapa, veríamos que ya casi tienen. Con esto se están asegurando también la prioridad en sus flujos comerciales y en caso de un conflicto armado también se están asegurando, pues de alguna manera, el poder utilizar todas estas bases. Y debido, por desgracia, al cambio climático, el Ártico será navegable todo el año. La ruta por el Ártico casi no llega, es casi la mitad de corta que por el canal de Suez y que por el canal de Panamá. Esto significa que la mayoría de barcos que van por Suez y Panamá acabarán yendo por el Ártico. Esto significa que los puertos inmundos hoy de Siberia acabarán siendo puertos comerciales muy importantes. Y por eso ya ha firmado un acuerdo China y Rusia para explotar conjuntamente la ruta del Ártico y la han llamado la ruta de la seda polar. Aquí tenéis a mano izquierda quién era el principal socio comercial en el 2000 en América Latina. El rojo sería China, con lo que no vemos ningún rojo. A mano derecha vemos en el 2020, fijaros que hay que actualizarlo al 2022, quién es el principal socio comercial. Vemos que de alguna manera casi todo es rojo. Y estoy convencido que de alguna manera ya hay más. Si viéramos en África, a mano izquierda también veríamos quién era el principal socio comercial en el 2000 y a mano derecha en el 2022. Cómo están colonizando, de alguna manera, estos países. Y ya China es el principal socio comercial en 140 países, aproximadamente de los 200 que hay en el mundo. Para mí esta foto es importantísima, porque es un sorpaso geopolítico. Esta es una noticia de hace un mes, 2 meses, y Arabia Saudí e Irán han firmado un acuerdo y van a establecer relaciones diplomáticas. 2 países absolutamente enemigos, irreconciliables. No solo ya por el tema geoestratégico, sino también es un tema de las 2 grandes ramas del Islam, los sunitas y los chiitas. Los sunitas están liderados por Arabia Saudí y los chiitas por Irán. Repito, 2 ramas que entre ellas se odian incluso más que a nosotros. En esta foto, hasta hace muy poco, en medio habría aparecido o Estados Unidos o Rusia. Y hoy está China. Esto es un sorpaso geopolítico enorme. ¿Cuál es una zona muy caliente hoy que después daré 3 pinceladas? Por supuesto, Ucrania, que después voy a hablar algo de Ucrania. Pero ¿cuál es la zona que más nos debería preocupar? El mar oriental de China. Porque, entre otras cosas, por este mar oriental de China casi pasa el 40% del comercio mundial.
Es decir, cualquier pequeño conflicto de alguna manera en este mar podría paralizar la economía del mundo. Hoy ya tenemos como 4 conflictos abiertos de pequeña intensidad de China reclama la soberanía de algunas islas. Pero realmente el tema más preocupante, todos sabéis que es Taiwán. Fijaros que aquí tendríamos como una cierta hipocresía. Todos hablamos de Taiwán, etcétera, pero si viéramos los países que hoy reconocen como país a Taiwán, son los que estoy compartiendo la pantalla y veríais que no hay ninguna potencia mundial. Luego, la mayoría de países incluso no reconocen a Taiwán como país, porque China dijo que quien tuviera relaciones diplomáticas con Taiwán no la tendría con ella. Incluso de esta lista de países, que repito, no hay ninguna gran potencia mundial, se acaba de caer uno, que es Honduras. Honduras acaba de romper las relaciones diplomáticas. Para entender la probabilidad de que haya un conflicto armado entre China y Taiwán, es muy importante entender la situación interna de Taiwán. Porque esto va a hacer que el riesgo, la probabilidad sea mayor o menor. En Taiwán hay 2 grandes partidos, el Kuomintang y el PPD. Lo voy a vulgarizar una barbaridad, pero para entender, para explicar el concepto. El Kuomintang no me atrevería a decir que es un partido pro-chino, pero no sería un partido anti-chino. Y el PPD sería un partido anti-chino, sería un partido independentista de Taiwán. Repito que lo estoy vulgarizando muchísimo. Hoy gobierna Taiwán el partido PPD y esta es la presidenta. Dependiendo quién gobierne en Taiwán, la probabilidad de que pueda haber un conflicto armado es mayor o menor. Si gobierna el PPD, el riesgo sería mayor. Pero a pesar de que hoy gobierna el PPD, ahora han habido hace muy poco elecciones de alguna manera como locales y de 21 alcaldías, 13 las ha ganado el Kuomintang. Con lo que repito que esto es un factor importantísimo para ver la probabilidad de que pueda haber un conflicto. Noticia de marzo de este año, el expresidente de alguna manera del país, que era del Kuomintang, acaba de visitar China. Luego el Kuomintang tiene buenas relaciones diplomáticas, etcétera, con China. Esto que voy a poner ahora muy rápidamente son fotos. Antes os he hablado de cómo Estados Unidos ha desplazado 4 grupos aeronavales, bombarderos nucleares, etcétera. ¿Qué está haciendo China? Entre otras cosas, está construyendo islas artificiales. Está aprovechando pequeños atolones y está construyendo islas artificiales. Veréis que las islas artificiales que está construyendo tienen 2 características. Todas tienen pistas de aterrizaje para aviones de guerra y baterías de misiles. Es decir, está intentando contrarrestar el poder de la Armada norteamericana mediante la construcción, entre comillas, de portaaviones fijos. Y además está incrementando sus aguas territoriales. Repito que son fotos, como está construyendo estas islas artificiales. Esto que veis encuadrado son las baterías de misiles, con lo que vemos también como China se está preparando. Para China, Taiwán es irrenunciable, es absolutamente irrenunciable. Y es cuestión de tiempo, de alguna manera, que haya algún tipo de acción. Todos también os acordáis, no hace demasiado, como Nancy Pelosi cuando visitó Taiwán, inmediatamente, de alguna manera, China bloqueó por mar y por aire Taiwán. El mensaje que permanentemente nos está dando China es decir, este es nuestro mar y no vamos a permitir ver a ninguna tropa extranjera, fundamentalmente norteamericana, en nuestro mar. Este es el mensaje. Hace de alguna manera también, en marzo de este año, la presidenta de Taiwán visita Estados Unidos. ¿Qué hace de nuevo China? Vuelve a bloquear por mar y por aire Taiwán. Es más, de alguna manera sobrevuela la isla entre sus aguas territoriales. Y si tenéis una cierta curiosidad, está en YouTube. Hay un vídeo animado, es un vídeo animado que lo pasaron por la televisión china, donde se ve cómo China atacaría Taiwán. Es decir, vienen a decirle a Taiwán, mira, te vamos a atacar así. Es un vídeo animado. Por supuesto que China hoy por hoy no quiere entrar en un conflicto armado, pero quiere ser capaz de combatir y vencer. China está ganando tiempo, pero China no le interesa en absoluto hoy, de alguna manera, un conflicto armado. Pero es muy importante entender la historia. Porque fijaros que a lo largo de la historia han habido diferentes imperios y todos estos imperios, como imperios más o menos, han desaparecido. El mundo, a nivel geoestratégico, está basado en lo que llamamos equilibrios del terror. Un equilibrio del terror es aquel en que las 2 partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra. Creemos que si las 2 partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra, no pasará nada. El gran equilibrio de terror que hubo durante muchísimos años fue la Guerra Fría.
el bloque soviético y el bloque norteamericano, con suficientes armas nucleares para destruir el mundo. Creíamos que si los dos tenían esta capacidad no pasaría nada. Y cada bloque tenía su aparato militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y el mundo durante muchos años funcionó así. Os acordaréis algunos, de alguna manera, es decir, de alguna manera, ahora voy a volver, en 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 se descompone la Unión Soviética. Y en ese momento estaba gobernando primero la Unión Soviética y después Rusia, Gorbachov. Gorbachov intentó democratizar Rusia. Y dos palabras que se pusieron de moda fue la perestroika y glasnost, es decir, un poco la democratización, la apertura, etc. Si Gorbachov intentó democratizar la Unión Europea, Rusia. Gorbachov propone integrar más a Rusia en Europa y también propone empezar a desmantelar tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia. ¿Por qué? Dice, oye, si la Guerra Fría se ha acabado, no tiene sentido que mantengamos estos aparatos militares. Muy bien. Lo que voy a decir ahora, entre comillas, no es opinable, porque son papeles desclasificados de la CIA. Es un papel desclasificado de la CIA. Aquí tenéis a James Baker, secretario de Estado norteamericano. James Baker, en 1990, en 3 ocasiones, declara que la OTAN no se expandirá una sola pulgada hacia los países de la antigua órbita soviética. Se compromete con Gorbachov de que la OTAN no se expandirá una sola pulgada hacia los países de la antigua órbita soviética. Gorbachov pide ayuda, de alguna manera, al G7, económica. Alemania y Francia están de acuerdo en dársela y Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón no, y no le dan ayuda. No estoy juzgando ni muchísimo menos. Es decir, es muy fácil ser profeta del pasado. Estados Unidos prefirió ser el ganador de la Guerra Fría a construir un nuevo orden mundial. Porque realmente yo creo, y repito que no soy profeta del pasado, creo que fue una gran oportunidad para haber integrado más a Rusia en la Unión Europea. Pero esto a quien nunca le ha interesado es a Estados Unidos. Nunca le ha interesado. Porque a nivel económico Europa es un competidor, pero ni a nivel militar ni a nivel geoestratégico. Rusia a nivel económico no es un competidor, aunque tenga muchos hidrocarburos, pero sí que lo es a nivel geoestratégico y militar. Una cierta integración Rusia-Unión Europea crea un competidor enorme. Gorbachov cae y sube al poder Boris Yeltsin, un presidente débil y borracho. No sé si el orden es el adecuado, pero en este caso el resultado no cambia. Y aprovechando la debilidad de Rusia y de Boris Yeltsin, la OTAN empieza a incumplir su compromiso y empieza a expandirse hacia los países de la antigua órbita soviética, incumpliendo su compromiso. Esto, como es obvio, de alguna manera, Rusia lo ve de alguna manera como una amenaza. Lo ve como una amenaza. Fijaros que de alguna manera yo creo que es importante que cuando ocurren cosas en el mundo nos podamos hacer preguntas. Yo no tengo las respuestas, pero cuando Estados Unidos se involucra en la Segunda Guerra Mundial en Europa, no hablo de Japón por el tema de Pearl Harbor, etcétera, de alguna manera nos podemos preguntar el por qué. Repito que yo no tengo la respuesta. La respuesta que siempre nos hemos dado, que debe ser la correcta, es para defender a los países de Europa, para defender la democracia, etc. Pero otra posible respuesta fue para que Alemania no se convirtiera en un gran competidor. Fijaros que Estados Unidos, y esto yo lo admiro, siempre ha defendido y únicamente ha mirado por sus intereses. ¿Por qué? Porque Alemania, realmente, el gran error que cometió, aparte de otras barbaridades, fue intentar conquistar la Unión Soviética. Si Alemania no hubiera intentado conquistar la Unión Soviética, yo no sé si la Europa de hoy sería Alemania. Y cuando cae Gorbachov, etcétera, sube al poder, de alguna manera, Putin, un autócrata, etcétera, y que hace recobrar el orgullo del imperio ruso. Y vamos a ver, aquí entramos un poco en el tema de Ucrania. Fijaros que durante muchos años aparece en prensa de que Rusia pide a Ucrania, de alguna manera, es decir, pide algo. Cuando sube al poder Putin, marca una línea roja. La línea roja es Ucrania y Georgia. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que los países que han entrado en la OTAN ya no se puede hacer nada. Cuando nos dicen que después de Ucrania vendría Polonia, yo creo que eso no se lo puede creer nadie. Es decir, Putin puede ser cualquier cosa menos estúpido. Y la línea roja que él marca es Ucrania y Georgia. Durante muchos años, Rusia pide, de alguna manera, a Ucrania, le pide que se comprometa por escrito, cambiando la Constitución, a no entrar en la Unión Europea, en la OTAN,
Perdón. Perfectamente podemos decir, ¿y quién es Rusia para pedir a un país, de alguna manera, que no entre? Es decir, no estoy justificándolo, pero lo que pide. Como Ucrania sigue insistiendo y la OTAN le da esperanzas, de alguna manera empieza a actuar. Otra de las cosas que escuchamos es que habría que matar a Putin. Aquí veis las 5 personas que toman decisiones en el Kremlin. Putin es de los blandos. Putin es de los blandos. Es decir, aquí hay 2 personas que le están presionando continuamente a que pueda utilizar armas nucleares, tácticas. Con lo que si cayera Putin, estaríamos abriendo una caja de Pandora que no sabríamos dónde nos podrían conducir. Todo es tremendamente mucho más complicado. Como, repito, Ucrania sigue insistiendo y la OTAN le va dando de alguna manera pues esperanzas, ¿qué es lo que hace en 2014? Y bajo ningún concepto lo estoy justificando. Crimea y una zona del Donbass. Muy bien, vamos de nuevo a las causas. ¿Por qué Crimea? Pues hay 2 causas. Una causa es que Crimea siempre ha sido rusa y la población que hay es rusa, y posiblemente, o seguro, la más probable, es que en Crimea está Sebastopol. Y en Sebastopol tiene la base naval rusa en el Mar Negro. Y bajo ningún concepto Rusia va a renunciar a su base naval en el Mar Negro. Ante el riesgo de que Ucrania pueda entrar de alguna manera a la OTAN, repito que no lo estoy justificando, se asegura su base naval. Me podéis decir, vale, Marcos, te compro Crimea. ¿Y por qué, de alguna manera, la zona del Donbass del 2014? En Rusia, de nuevo, vemos que hay causas. En Rusia hay varios ríos muy importantes, pero 2 de ellos son el Volga y el Don, que son ríos navegables. El Volga muere en el mar Caspio y el Don muere en el mar de Azov, que es el mar que comunica con el mar Negro. Y son 2 arterias comerciales importantísimas. Incluso, de alguna manera, veis algo en rojo, hay un canal, que es este canal que une, de alguna manera, este canal une el río Volga y el río Don. La zona del Donbass, el nombre se lo da precisamente porque pasa el río Don. El río Don da nombre a la zona de Donbass. En el 2014, ¿qué zona del Donbass invade Rusia? Es la zona del Donbass por la que pasa el río Don, para asegurarse, de alguna manera, el río. Luego la causa es asegurarse, de alguna manera, una vía, de alguna manera, fluvial, comercial, importantísima. Y repito que no lo estoy justificando. Después, de alguna manera, ocurre la invasión. ¿Quiénes son los ganadores a corto de la guerra? Y pido perdón porque hablar de ganadores en una guerra está clarísimo quiénes son los perdedores, que fundamentalmente es el pueblo ucraniano. Yo creo, y por supuesto que es opinión, que el gran ganador a corto es Estados Unidos. Estados Unidos ha conseguido debilitar militarmente y económicamente a Rusia, ha conseguido debilitar económicamente a Europa. El gas y el petróleo que no compramos a Rusia, que se lo seguimos comprando a través de Turquía y de la India más cara, se lo compramos a ellos más caro. Y la principal industria norteamericana, la industria del armamento, está viviendo su época más esplendorosa. Solo hay que ver que la primera salida de Zelensky fuera de su país es a visitar al amo. Lo tiene clarísimo, de alguna manera, pues ¿quién manda? ¿Quién puede ser el gran perdedor a medio y largo plazo si la guerra se alarga? Pues yo creo que Estados Unidos. ¿Por qué? Fijaros que hemos dicho, y así lo identifican en sus documentos, de que el principal competidor de Estados Unidos es China, ese gran competidor que ellos tienen identificado. Todo lo que debilite a Rusia lo acaba poniendo más en manos de China, de tu principal competidor. Por eso yo creo que la guerra no durará demasiado. Yo creo que antes de final de año la guerra no durará. Yo creo, y estoy especulando, no tengo ninguna bola de cristal, etcétera, yo creo que los territorios conquistados por Rusia son de Rusia. Creo que de alguna manera Ucrania se comprometerá a no entrar en la OTAN y a cambio entrará en Ucrania. Y simplemente os lanzo una reflexión por si tenéis curiosidad, seguir de muy cerca toda la estrategia de Polonia. Pensar, y si alguien fuera de aquí tiene interés, le compartiré mi opinión, por qué Polonia tiene tanto interés en la guerra de Ucrania. Yo creo que va a ser, de alguna manera, una de las claves también para que esta guerra finalice. Decimos que Rusia está aislada y, de alguna manera, yo digo, vamos a ver, ¿qué entendemos por esto? En la ONU 37 países han sancionado a Rusia y 156 no, entre ellos China,
India, Sudáfrica, Brasil, México, etc. No estamos hablando de chiringuitos. ¿Qué nos pasa? Que tenemos una visión eurocéntrica del mundo. Todavía seguimos creyéndonos el centro del mundo y esto es Europa. Repito que, por desgracia, nos estamos convirtiendo en irrelevantes. Hay que actualizar esta foto, lo que pasa es que todavía no se han reunido. Hay que cambiar a Bolsonaro por Lula, ahora se van a reunir. Pero estos sabéis que son los presidentes del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que sería como una especie de contrapoder al G7. Para que empecemos también a ver magnitudes y dejarnos de sentirnos el centro del mundo. El PIB de la Unión Europea en el 2021 fue algo más de 12 billones y el BRIC fue 20 billones y pico. Es decir, para que empecemos a ver magnitudes. Y empiezan a haber nuevos gigantes poblacionales enormes. Por ejemplo, posiblemente entre el 2030 y 2040, la cuarta economía del mundo, de alguna manera por PIB, pueda ser Indonesia, porque tiene más de 300 millones de habitantes. Nigeria tiene más de 200 millones de habitantes. Luego se está reconfigurando un nuevo mundo. Después del equilibrio de terror, solo hay, de alguna manera, un gran líder mundial. Yo creo que en 5 minutos acabo, y que es Estados Unidos, tanto a nivel militar como político, etc. Y a esta época se le llama la Pax Americana, solo un líder mundial, que ha durado hasta hace muy poco, muy poco. De ese mundo unipolar de la Pax Americana, bueno, pasamos a un mundo multipolar, Rusia, China, etc. Y ahora nos preguntamos si después de este mundo, vamos a decir, de la Pax Americana, puede venir la Pax Cínica, por China. Si China puede acabar siendo el líder mundial. Y nos preguntamos, un concepto clásico en geoestrategia, si se puede producir la trampa de Tucídides. Este nombre lo puso, de alguna manera, Graham Allison, de alguna manera puso nombre a esta teoría que ahora os voy a compartir. La trampa de Tucídides, de alguna manera, Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. La trampa de Tucídides nos dice que en 12 de las 16 ocasiones que ha habido una potencia dominante en el mundo y una potencia emergente, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra. Graham Allison pone este nombre, de alguna manera, a esta teoría, porque Tucídides en las guerras del Peloponeso escribe la guerra entre Atenas y Esparta. Esparta era, de alguna manera, la dominante, Atenas la emergente, y hubo una guerra. Por eso nos preguntamos si puede haber una guerra entre China y Estados Unidos debido a la trampa de Tucídides. Repito que si esto ha ocurrido en 12 y 16 ocasiones, puede volver a ocurrir o no. En China siguen creyendo que la guerra de Ucrania ha sido provocada por Occidente para acabar con Rusia, que es un montaje occidental. Y eso en el fondo les podría preocupar más o menos, pero lo que les preocupa es que una vez se acabe con Rusia, se vaya a por ellos, es lo que les preocupa. Hoy ya estamos un poco en guerra. Hoy las guerras tienen como 3 grandes etapas. Ya una guerra comercial, aranceles, aduanas, etcétera. Una guerra tecnológica, cómo se veta a Huawei, cómo se detiene a la hija del fundador de Huawei, cómo de alguna manera se presiona de alguna manera para no exportar tecnología, cómo Estados Unidos presiona a Japón, a Holanda y a otros países para que no exporten tecnología, cómo se prohíbe TikTok a nivel de organismos y cómo yo creo que se va a acabar prohibiendo, y por supuesto que China también de alguna manera está actuando, con lo que ya estamos en una guerra tecnológica. Por eso os decía que el mundo va a haber globalización entre bloques, pero menos interbloques. La Guerra Fría que habíamos conocido fue una guerra ideológica contra el comunismo y esta guerra nueva es tecnológica. Y ojalá que nunca ocurra que lleguemos a la guerra militar. Fijaros cosas que están pasando. Esto ocurrió hace unos 2 meses. Un avión norteamericano, un caza norteamericano, estaba sobrevolando el estrecho de Taiwán y un caza japonés se puso a 6 metros. Hay fotos en que los pilotos se ven las 2 caras. Es decir, el mensaje permanentemente es: no te vamos a permitir que tú estés en nuestras aguas, en este mar. El tema del globo. Algo impensable hace muy poco, esto es de hace un mes, como un caza ruso derriba un dron norteamericano en el Mar Negro. ¿Y cómo se va incrementando un poco ese nivel de conflictividad? Según Kissinger, existe un 60% de probabilidades de que haya una guerra entre China y Estados Unidos. Aquí la pregunta es la temporalidad. La temporalidad. Y aquí tenéis, esta es una declaración de hace muy pocos meses, de alguna manera, de un general importante norteamericano. Mi instinto me dice que iremos a la guerra con China en el 2025.
Un riesgo es que la Segunda Guerra Mundial acabó en una guerra fría y ojalá que esta guerra fría en la que estamos no acabe la Tercera Guerra Mundial. Pero es cierto de que hay algo que puede evitar esto y es lo que hemos llamado la codependencia destructiva, que puede ser un nuevo equilibrio del terror. Así como el primer equilibrio del terror fue militar, ahora es fundamentalmente económico, comercial, tecnológico. Es decir, si se destruye la economía china, se destruye la economía del mundo, la economía norteamericana, y se destruye la norteamericana, se destruye la china. ¿Quién podría iniciar el conflicto? ¿Quién está arrinconando a quién? El otro gran eslogan ha sido somos una gran nación, respetadnos. Ya la última, en 1964, existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema al final se acabó solucionando. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay organizaciones que se centran muchísimo más en lo que no se puede hacer que lo que se puede hacer. Si yo me centro en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Muy bien, pues muchísimas gracias y ahora